Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Sí, hablo de ese rumor que ha resonado por todas partes, ese que involucra a dos nombres que seguro les suenan mucho, Hande y Kerem. El título del vídeo ya les da una pista. Hande y Kerem aclaran todo, ¿es verdad lo que se dice? Hoy vamos a desmenuzar todo, vamos a ponerle fin a la especulación y a contarles exactamente qué está pasando. Prepárense porque esto promete ser revelador. Y antes de sumergirnos de lleno en el chisme y en las aclaraciones, si todavía no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo que aparece por aquí abajito y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes sabrán, el mundo del espectáculo turco está lleno de historias que nos cautivan, pero pocas veces algo genera tanto revuelo como los rumores que giran en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ellos, que se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas, tanto dentro como fuera de la pantalla, han sido el centro de atención constante. Desde que trabajaron juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, su química fue innegable. Y no solo la química en la ficción, ¿verdad? El público, los fans, nosotros mismos nos enamoramos de su conexión, de la forma en que se miraban, de la energía que transmitían. Era como si la historia de amor de Eda y Serkan Bolat hubiera traspasado la pantalla y se hubiera instalado en sus vidas reales. Y vaya que sí se instaló. Durante un tiempo su relación fue un secreto a voces, luego una realidad confirmada que alegró a millones. Sus viajes juntos, sus publicaciones en redes sociales, las entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración, todo apuntaba a que estaban viviendo un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones, y especialmente las relaciones públicas, están bajo un escrutinio constante. Y llegó un punto en que las especulaciones sobre su relación comenzaron a tomar un giro diferente. Se habló de distanciamiento, de crisis, incluso de una ruptura definitiva. Las redes sociales se inundaron de teorías, de análisis de cada una de sus apariciones, de mensajes crípticos que, interpretados por los fans, parecían confirmar lo peor. Que si ya no se siguen en Instagram, que si uno dejó de darle like a las fotos del otro, que si uno viajó solo a tal lugar, las pistas eran infinitas para los detectives de la farándula. Y es normal que esto genere mucha ansiedad y curiosidad en quienes los apoyan. Nosotros también nos preguntábamos, ¿qué está pasando realmente? ¿Se terminó el amor entre Hande y Kerem? Y aquí es donde entra la parte crucial de nuestro vídeo de hoy. Hemos estado siguiendo de cerca todas las noticias, buscando información confiable y, lo más importante, hemos estado atentos a sus propias declaraciones. Y hoy, tenemos información de primera mano para aclarar estas dudas que seguramente muchos de ustedes tienen. ¿Por qué sorpresa? Parece que los rumores de ruptura, al menos en la forma en que se han presentado, no son del todo correctos. O mejor dicho, la historia es más compleja de lo que parece. Vamos a ser claros. El título dice aclaran todo, y si bien no podemos predecir el futuro ni entrar en detalles íntimos de su relación, sí podemos decirles que Hande y Kerem han tomado un papel activo en desmentir ciertas informaciones y en poner las cosas en su lugar. O al menos, en dar su versión. No es un secreto para nadie que el acoso mediático y la constante especulación pueden ser agotadores para cualquier persona, y más aún cuando se trata de figuras públicas que, a pesar de vivir bajo los reflectores, tienen derecho a su privacidad. Han sido varias las ocasiones en las que se ha intentado cazar a Hande y Kerem, ya sea juntos o separados, para obtener declaraciones. Y en un principio, ambos solían ser muy reservados. Sin embargo, ante la magnitud de los rumores, y quizás con la necesidad de proteger su imagen y su espacio personal, han empezado a ser un poco más abiertos. Por ejemplo, hubo un momento en que se habló insistentemente de que Kerem estaba saliendo con otra persona. Esto generó una ola de comentarios y tristezas entre los fans que aún esperaban una reconciliación o, al menos, una continuidad en su relación. En aquel entonces, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones. Sin embargo, Kerem mismo, en alguna aparición pública, tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto. No entró en detalle sobre su vida privada, pero sí dejó claro que muchas de las cosas que se decían eran infundadas y que él no se sentía cómodo con tanta especulación.
Por otro lado, Ande también ha sido objeto de miradas y análisis. Cuando se le ha preguntado sobre Kerem, su postura ha sido generalmente la de mantener el respeto por la relación que tuvieron y por la persona que es Kerem. No ha habido declaraciones agresivas ni despectivas hacia él, lo cual, en mi opinión, habla muy bien de ambos. La madurez para manejar una ruptura, o un distanciamiento, de forma pública es algo que admiro profundamente. ¿Pero qué significa exactamente que aclaran todo? Pues en el contexto de los rumores significa que están intentando poner un freno a las mentiras y a las interpretaciones erróneas. No significa necesariamente que hayan vuelto a ser pareja en el sentido romántico, aunque tampoco podemos descartarlo por completo. Significa que están aclarando la naturaleza de su relación actual. Una de las pistas más recientes y significativas que hemos tenido vino de un evento social al que asistieron ambos. Y no solo asistieron, sino que fueron vistos compartiendo momentos. Las fotos y los vídeos que circularon no dejaban lugar a dudas. Ande y Kerem estaban juntos conversando, sonriendo. Esto para muchos fue una señal de que las tensiones se habían disipado y que había un respeto mutuo intacto. Además, en algunas entrevistas posteriores, cuando se les ha abordado de manera más directa sobre su relación actual, ambos han utilizado un lenguaje similar. Han hablado de seguir siendo amigos, de tener un gran cariño mutuo, de haberse apoyado durante el proceso de separación. Palabras como cariño, respeto, amistad y apoyo incondicional son las que han prevalecido en sus declaraciones. Esto sugiere que si bien el romance llegó a su fin, la conexión que construyeron durante su tiempo juntos es algo que valoran y desean preservar. Lo importante aquí es entender que las relaciones son dinámicas. Lo que fue no tiene por qué serlo para siempre y eso está bien. Lo que sí es valioso es el cómo se manejan los finales. Y por lo que hemos visto y escuchado, Ande y Kerem han optado por un camino de respeto y de comprensión mutua. Han logrado pasar de una relación romántica a una amistad sólida, algo que no siempre es fácil en el mundo del espectáculo. Ahora sé que muchos de ustedes están esperando una respuesta definitiva, ¿están juntos de nuevo o no? Y la verdad es que aunque ellos han aclarado muchas cosas, no han hecho un anuncio público de estamos de novios de nuevo. Lo que sí han dejado claro es que su relación ha evolucionado, que el cariño permanece y que la amistad es fuerte. Pensemos un poco en las presiones que sufren estas figuras. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada al milímetro. Si intentaran mantener su relación en secreto una vez más, se les acusaría de mentir. Si la hicieran pública de inmediato, se les acusaría de buscar atención. Es un círculo vicioso. Por eso creo que su enfoque de ser honesto sobre su estado actual, sin dar detalles excesivos, es la mejor estrategia para su bienestar. En resumen, lo que se dice sobre Ande y Kerem, y la aclaración que ellos han dado, se centra en la evolución de su relación. No es una ruptura dramática o un odio mutuo, sino más bien una transición hacia una amistad profunda y respetuosa. Han desmentido los rumores de infidelidad, o de que se guarden rencor. Han confirmado que el cariño y el respeto siguen ahí. Y eso para mí, es una noticia positiva. Es un ejemplo de madurez y de cómo, incluso después de una relación que cautivó a tantos, se puede mantener una conexión humana valiosa. Así que, mis queridos amigos, ahí lo tienen. Hemos desentrañado un poco más la historia de Ande y Kerem. Hemos confirmado que si bien los rumores de ruptura llenaron las redes, ellos mismos han salido a aclarar la situación, enfocándose en el respeto, el cariño y la amistad que aún conservan. No hay drama, no hay escándalo, solo la evolución natural de una relación que, a pesar de todo, marcó a muchas personas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que les haya resultado informativo y que hayamos podido resolver algunas de sus dudas. Me encanta poder compartir estas noticias con ustedes y, sobre todo, me encanta saber qué piensan. Así que, por favor, les invito a que dejen sus comentarios aquí abajito. ¿Qué les parece a ustedes esta aclaración? ¿Han seguido de cerca esta historia? ¿Creen que es posible mantener una amistad tan fuerte después de una relación? Quiero leer todas sus opiniones. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les gustó el contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta aclaración. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido emocionante como este.
Dándole clic al botón rojo y activando la campanita, se unirán a nuestra comunidad y estarán siempre al día. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.